Hola a todos y bienvenidos a un blog de un día en mi vida en español lento y claro. Yo soy Mila de Argentina y comenzamos. Hoy comencé mi día no en mi casa. Estoy en la casa de mis papás, me tomé un café y ahora nos estamos yendo, ya no vamos a estar acá porque hay que hacer algunas actividades. Así que vámonos y les cuento en el proceso. Vamos. Contexto, estoy en mi casa vieja y mi hermano tomó este territorio. Miren qué lindo lo dejó. Mi hermano armó una sala gamer, básicamente. Él viene acá, creo que solo lo usó una vez, pero es como un sector o un lugar que viene a jugar juegos con el amigo y pueden hacer, no sé, pueden mirar también cosas interesantes, no sé, la verdad. Pero miren qué lindo que quedó. No sé si recuerdan de otros vlogs, voy a ver si puedo poner un screenshot para que recuerden que esta era bueno, por un tiempo fue mi oficina y después fue la oficina de Martín y antes, en el pasado, era mi habitación y más en el pasado era la habitación que compartía con mi hermano cuando éramos niños. Así que siempre está mutando, siempre se está transformando este espacio y me encanta lo lindo que lo dejó, la verdad. ¿Qué opinan? Dejen en los comentarios. Volvimos y lo que fuimos a hacer, la actividad o las actividades que estábamos haciendo fue ir a buscar cosas de mi casa anterior que necesito, que abandoné allá, y también fueron a hacer algunas compras porque pronto es el Día del Padre y el cumpleaños de mi mamá, así que había que comprar comida de festejo, comida como de cumpleaños. Así que ahora les vamos a mostrar qué traje de mi casa vieja y qué compraron mis papás. Vamos. Esta bolsa es ropa que dejé allá. No voy a sacar toda la ropa porque es mucha, pero encontré una boina. Ahora que acá en Argentina hace frío, me la quiero probar. Esta boina se la compró en San Telmo hace varios años. Es hermosa. Pelucitas, pelito de gato. ¿Tenés cinta scotch? Sí, tengo cinta scotch. Continuaré el haul con la boina. En esta caja traje varias cosas que había abandonado. Por ejemplo, salsa Valentina. Traje skincare, que dejé mucha allá. Un montón de skincare. Casi todo lo que hay acá es productos de la piel. Sí. Vitaminas. Sí, traje un suplemento de hierro también. Como cositas que había dejado abandonadas. Una taza que son importantes. Tengo un antidiarrea para Tarko Isaki. Es de veterinario esto. Y Cordones son para atar las zapatillas. sí, o sea, cositas. No hay nada realmente
llamativo, es mucha skincare, como les digo. Y tengo demasiada porque yo tengo la piel muy reactiva, muy sensible, entonces tengo que elegir bien qué puedo o no puedo usar. Pero bueno, seguramente me lleve esta caja así a mi casa, a mi nueva casa. Adiós. Bueno, creo que eso fue lo que traje de la casa, ¿no? Yo la uso para cocinar, pero una proteína vegana que nos habíamos olvidado. Y también estaba revisando en la biblioteca porque tengo ganas de leer y tengo muchos libros allá. Y estaba pensando en leer la saga de Trono de Cristal, es en español. Throne of Glass, creo que es en inglés, que tengo el 1, el 2, el 3 en español. Tengo los 3 libros en español. O sea, si me gusta la saga, que dicen que es muy buena, tengo 3 libros en español y el cuarto lo tengo en inglés, lo cual es un poco complicado. Siento que puede ser difícil que de golpe la saga empiece a ser en inglés. Y quedan más libros, creo que hay 2 más todavía, pero dicen que está muy buena y puede ser una buena forma de volver a leer, porque quiero volver a leer. Antes leía mucho, ¿no? Cami antes leía muchos. Sus paseos era ir a librerías a buscar nuevos libros para leer. O sea, nuestra antigua casa está llena de libros porque Cami era fanática de comprar libros y leer en inglés o en español. Tuvimos una pequeña interrupción, pero continuamos. Me quedó mostrarles que mi otra opción es este libro de la misma autora, en español, Una corte de rosas y espinas, que lo quiero leer, pero lo quiero leer en inglés. Así que va a ser confuso si leo el primer libro en español y después en inglés. Así que estoy muy insegura. Pero lo más probable es que lea este y después siga leyendo en digital, en el Kindle, el resto de la saga en inglés. A ver si puedo volver al hábito de leer. Escuché que este libro es muy adictivo y que muchas personas volvieron a leer con este libro. Así que... Y seguramente te gustaría la historia, después te la voy a contar. Bueno, ahora sí pasamos a la sección de compras de comida. Como saben que mañana es Día del Padre y el lunes es mi cumpleaños, compramos picada para los 2 días. Sí. O sea, compramos grande. ¿Qué es picada? Picada es como una entrada de comida antes de la comida oficial. Es comida que se puede picar. Esto es típico de Argentina. Palitos salados, maní. Este es típico en cualquier lugar. Papas fritas de paquete, típicas también en cualquier lugar. Para el desayuno, que en este lugar donde vamos es mayorista de quesos, snack y también tiene algunas cosas de dietética. A ver, compramos almendras, nueces, qué saludables, y pasas de uva. Más todavía, ¿qué es eso? Ciruelas deshidratadas. Perfecto. Y mañana seguro comemos una salsa con ravioles. Y para Cami le compramos quesito vegano. Rallado. Quesito ralladito. Compramos suplementos. Eso es vitamina D y magnesio que estamos tomando con mi marido todos los días. Compramos quesos y lo guardé en la heladera. Les muestro. Acá tenemos un queso vegano, estilo cremoso. Un tofu, esto es vegano, naturalmente. Ay, quiero comer tofu hoy. Claro, lo compraron para mí y para Martín cuando venga también. Esta es nuestra mozzarella. La mozzarella oficial no vegana. Es así de grande, pero nos dura mucho tiempo. Es gigante. Mis papás son grandes fans de comprar por mayorista porque tiene mejor precio y dura.
y dura bastante. Ahora se van a Dura tiempo. Ahora quiero que vean el queso que compramos, que es por salud, también para mucho tiempo. Gigante. ¿Les mostramos algunas veces las empanadas? Creo que no. Para los cumpleaños acá en Argentina es muy común hacer empanadas. Entonces compré las tapas de empanadas. Claro, que ya están listas, no hay que hacer la masa. Es muy difícil encontrar de ese estilo veganas. Sí, igual las empanadas son muy populares, probablemente saben. Eso es una empanada, si no sabían. Y para mí, milanesas veganas. Creemos que eso es todo. Y bueno, ahora vamos a preparar el almuerzo y les mostramos cuál es nuestro almuerzo. Está siendo un día bastante... Movidito. Sí, con cosas, con muchas cosas para mostrar. Así que continuamos con el almuerzo ahora. Almorzamos ramen con tofu. Estuvo todo bastante vegano acá. Y después me olvidé de mostrarles que otra cosa que trajimos de la casa fue La aspiradora. Esta es mi aspiradora vieja que nunca uso, pero mi mamá, ella está decidida a que puede funcionar. Entonces la estuviste limpiando, ¿no? La estuve limpiando y probando a ver si funcionaba. Entonces la probé en el piso y la probé en las ventanas. Tiene un accesorio. Lo puedo poner. Y me fijo si anda. A ver. Probemos. Estaba cargando la batería. Bueno. Aclaro que igual el problema no es que no funcionara el motor, era que no aspiraba bien, no succionaba bien. La que va en el piso, la pasamos y en vez de chupar, Esta parte, salía polvo. Salía el polvo. claro, en lugar de succionar, parecía que expulsaba la mugre. Pero esta la probamos con este accesorio y chupó el polvo. Así que estamos en eso. Justo está de fondo un partido de la Copa Mundial. Justo Holanda contra Suecia hizo un gol y van 4 goles. O sea, está Holanda, bueno, Países Bajos realmente se dice. Países Bajos está muy bien en este partido. Está goleando. Pero bueno, ahora, ¿algo más querías comentar de la aspiradora? La estuvimos probando en los marcos de la ventana y en el escritorio de Fausto, que se junta mucho polvo. Y en las puertas de los placares también, y estuvo funcionando. Sí, parece que está funcionando relativamente bien. En realidad yo no. Empecé a probar y Cami se copó y me dijo, voy a hacerlo yo, y lo hizo todo ella. Sí, terminé aspirando toda la casa, pero está divertido cuando funciona. Yo quiero en el futuro invertir en una Dyson, y que son increíblemente caras de base, pero en Argentina son todavía más caras, muy costosas, pero ya veremos. Mientras tanto, mi mamá se puede quedar con esta. Que no... Lo peor de todo es que esta había sido costosa también, no fue barata. Lo sufro. Pero bueno, vamos a
ahora a salir. Vamos a hacer unas compras que les mostramos después para regalos de el Día del Padre y les contamos mejor en el próximo clip. ¿Vamos? Vamos. Volvimos. Tenemos bastantes compras, así que les voy a mostrar. Esto es bastante variado. Tenemos azúcar. Estas eran cosas de supermercado que mi mamá necesitaba. Galletitas veganas de avena y pasas. Pepas veganas, que las pepas son estas galletitas argentinas que me encantan, pero esta es la versión 100% vegetal. Amo las pepas. Avena instantánea. Y de regalo de Día de Padre para mi abuelo, le compramos una gorra, pero no es una gorra común. Es una gorra para el invierno. Es muy abrigada, está protegida por todos lados y es hasta para las orejas y es muy gruesa. Así que ahora que está haciendo mucho frío puede ser una buena opción y mi abuelo creemos que le gustan las gorras, los gorros. Sí, espero que le guste y que la aproveche porque ahora viene el frío y tiene poquito pelo, así que le va a abrigar la cabeza. Sí, hablando de regalos del abuelo, el último regalo que le hicimos está muy en temática de la situación actual, ¿no? ¿Todavía no la usó? Tal vez la usó, sí, no le pregunté. Porque le habían regalado para su cumpleaños la remera de Argentina. Claro. Así que va a estar... Espero que la traiga puesta para mi cumpleaños. Bueno, ¿y qué más? ¿Mi lima? Allá la lima. Yo me compré una lima para mis uñas que son un desastre. ¿Y algo más? Nada más. Nada más. Bueno, ahora vamos a tomar algo calentito, ¿no? Acá preparé leche chocolatada para Fausto. Y para nosotros vamos a preparar mate. Un matecito, vamos. Mi mamá preparó estas pizzas que vamos a comer porque hoy es sábado de pizzas, así que estamos esperando y en un rato ya las vamos a poner en el horno. No, vegana. Faina. Ok, estamos llegando al final del vlog. Ahora me estoy por ir. Le voy a robar esta cartera a mi mamá. Tengo mi DNI listo, mis llaves listas y me voy a tomar algo. Voy a un bar con una amiga y no sé a qué hora volveré, así que voy a finalizar el vlog acá. Voy a dejar inserts de cómo estuvo esta salida de amigas después de haber comido la pizza en familia, la pizza de los sábados, porque es una tradición comer pizza los sábados. Creo que es algo de Argentina. O no sé si es solo de mi familia, pero para nosotros es obligatorio. Espero que les haya gustado el vlog de hoy. Déjenme saber en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.